Hola mis queridos estudiantes, sean bienvenidos a desarrollar la actividad de la semana 4 del proyecto educativo Aprendamos Juntos desde casa. En esta semana se trabajará con las asignaturas de Ciencias Sociales, Lengua y Literatura y Educación Física, con el tema Cómo elaborar un informe de estudio de caso. Observa y lee la siguiente viñeta y texto. Mediante la siguiente figura, vamos a definir qué es un estudio de caso. Conocemos que un informe es un texto que se elabora cuando se realiza un trabajo investigativo. Es un método de investigación donde se analizan situaciones concretas, se descubre aspectos de un tema específico o se confirma aquello que ya sabemos o hallar nuevas relaciones de uno o varios casos concretos. Aquí pueden visualizar cada una de las fases del estudio de caso. Primera fase, selección y definición del caso. Aquí les van a detallar un ejemplo de lo que van a escribir en esta fase. María es una alumna ejemplar, pero sus notas han bajado en el último trimestre. Presten atención porque referente a este tema van a hacer ustedes su actividad para archivarla en el portafolio. Segunda fase, lista o elaboración de preguntas. Deben plantear todas las interrogantes con respecto al tema del estudio de caso que ustedes se han planteado. Por ejemplo, con referencia a María, que era una alumna ejemplar, pero sus notas han bajado en el último trimestre. ¿Cuáles son las interrogantes que surgen? ¿Por qué las notas de María han bajado? ¿Cuál es la causa directa? ¿Cuál es su situación familiar? ¿Se han presentado otras conductas inusuales en María? Y así pueden plantear un sinnúmero de preguntas. Tercera fase, localización de la fuente de los datos. Para utilizar la técnica de recolección de datos, se tomará en cuenta para el desarrollo de las encuestas, las entrevistas, lo que es la familia, a los parientes, a los amigos, a los profesores y plantear una bibliografía que les ayude a fundamentar el marco teórico de su estudio de caso. Siguiente fase, análisis e interpretación. María se ha sentido desmotivada desde que su hermano quedó internado en el hospital. María es la hermana mayor y era muy cercana a su hermano. La familia trabaja todo el día y María debe cuidarse sola. En esta fase desarrollan todo el análisis referente a su estudio de caso. ¿Cuál es la problemática que se han planteado? Sí. Narran cada uno de los problemas que han llevado, en este caso a María, a bajar sus calificaciones. Elaboración de un informe. Describe los procesos, los detalles y las conclusiones del caso. Los estudios de caso en proyectos de investigación suelen seguir la estructura de un protocolo de investigación. Aquí estamos hablando de una investigación de tipo cualitativa, donde se plantea el tema pues de diferente manera de una investigación cuantitativa. A partir del ejemplo anterior, sintetizamos las fases de estudio de caso. Como les estaba explicando, con el ejemplo que la ficha pedagógica mensual les ha proporcionado, ahora ustedes se van a plantear un estudio de caso de la problemática que les llame la atención y van a seguir cada una de las fases detalladas. La selección y definición del caso, la elaboración de las preguntas referentes a ese caso que han escogido, la localización de la fuente y recopilación de datos, es decir, en dónde se van a enmarcar para recoger los datos, sean en la familia, sean en docentes, sean con los amigos, sea en una población en especial. El análisis e interpretación de la información, donde van ustedes a describir la problemática que han planteado, por qué surge. Dice analizar, interpretar, comparar el caso de estudio, sacar conclusiones y decidir si la información o resultado obtenido puede ser aplicado a más situaciones o casos similares. Y por último, la elaboración del informe. Para poder completar
el ejemplo que les ha proporcionado la ficha pedagógica mensual, se ha desarrollado la otra parte de la actividad. Aquí la ficha que les facilitó las fases del estudio de caso. Para su portafolio, ustedes van a desarrollar la selección y definición del caso. Con lo que se analizó anteriormente de las fases de un estudio de caso, van a elaborar el informe. Ya la ficha le propone una estructura a seguir, que está constituida por la portada, el índice, la introducción, el cuerpo, el cierre, anexos y referencias. Ahora les facilitaré cómo les debe quedar el informe de su estudio de caso. Guiándonos en la ficha, primero iba la portada. En la primera hoja va a ser la portada, que debe tener el tema, en este sector el logo de la institución educativa, el autor que vienen a ser ustedes, el lugar y la fecha de entrega. La segunda hoja van a ubicar el índice. Para insertar esta tabla, que el índice no es nada más que la tabla de contenido, se van a ubicar en referencias. A la izquierda está tabla de contenido y van a seleccionar cuál es el formato a seguir. Ya se les inserta una tabla de contenido o índice. Ahora, ¿cómo vamos a detallar los temas? Cuando ya ubiquen el contenido, van a subrayar ese tema, se ubican en inicio y ahí está, título 1, el título 2 que corresponde a los subtemas y así sucesivamente. ¿Por qué les indico que ubiquen el índice como tabla de contenido y no le escriban como texto? Porque al momento que ustedes modifiquen cualquier tema o se les reubican los contenidos, lo único que van a hacer es ubicarse en la tabla, ponen actualizar tabla y automáticamente se les ubica la numeración o los temas que han cambiado. Este archivo yo se los facilitaré para que les sirva de guía. Entonces ustedes van a cambiar sus temas, sus subtemas, el contenido y tranquilamente dan en actualizar contenido y ya se les actualizará la tabla del índice. Como siguiente punto es la introducción, que sería nuestro primer tema. De la introducción se van a desglosar 3 subtemas, que el primero es el tema en sí que va a quedar. Como les dije, vamos a completar el estudio de caso ya con su respectivo informe del ejemplo de María, quedando así como tema el rendimiento escolar de María. El siguiente subtema es el objetivo general, que debe responder a 3 interrogantes: el qué, el cómo y para qué. ¿Qué vamos a determinar? Vamos a determinar las dificultades de las estudiantes. ¿Cómo las vamos a determinar? Mediante la participación activa. ¿Y para qué vamos a determinarlas? Para proponer soluciones que permitan mejorar su rendimiento escolar. No deben olvidar que todo objetivo debe cumplir con las 3 interrogantes. El siguiente subtema es la formulación del problema. Ahora ustedes deben plantear o formular su problema con respecto al tema que se plantearon. Quedando la estudiante María de la unidad educativa Nuevo Atardecer del 7º año de educación general básica presenta bajo rendimiento escolar. Es decir, puntualizamos el problema de estudio. Vamos a delimitar nuestra investigación cualitativa. Como siguiente tema es el cuerpo. En el cuerpo se hace un análisis objetivo de los hechos, procesos, datos o ideas importantes del caso en estudio. La lectura que hayamos realizado puede desarrollarse de 2 o 3 párrafos argumentativos, analógicos, explicación, deducción, entre otros.
Ahora nos ubicamos en nuestro estudio de caso para seguir lo que nos detalló anteriormente sobre el cuerpo, quedando el análisis del rendimiento académico del estudiante del séptimo año de educación general básica de la unidad educativa Nuevo Atardecer ha despertado un gran interés en la investigación a lo largo del transcurso del primer trimestre, debido al cambio brusco en calificaciones que se ha presenciado y poder determinar el origen de sus dificultades para brindar el asesoramiento, acompañamiento pedagógico capaz de resolver cada una de ellas. Es decir, van a detallar la problemática de estudio para facilitar cuáles son las soluciones que van a plantear. Segundo párrafo. Para profundizar y establecer las causas por las cuales el educando bajó su rendimiento académico, se realizó entrevista al estudiante, familiares y docentes quienes intervienen en el proceso educativo con la finalidad de establecer soluciones factibles a problema o caso presentado. Y la última parte corresponde al cierre. En el cierre, los dos subtemas son las conclusiones y las recomendaciones. Las conclusiones no son nada más que la respuesta a las interrogantes planteadas. Deben de responder cada una de ellas. Vamos a revisar cuáles son las interrogantes que se plantearon en el estudio de caso. ¿Por qué las notas de María han bajado? ¿Cuál es la causa directa? ¿Cuál es su situación familiar? ¿Se han presentado otras conductas inusuales en María? Estas son las interrogantes planteadas al inicio del estudio de caso. Entonces sus conclusiones deben surgir en base o respuesta a ellas, quedando como conclusiones que se detecta un estudiante con dificultades de aprendizaje. Asimismo, una desestabilidad emocional en la estudiante María. Existe desorganización familiar por motivos de enfermedad y trabajo y la falta de apoyo y motivación familiar. Y las recomendaciones, pues es la guía a seguir para solucionar los problemas detectados. En este caso, sería la intervención del equipo psicopedagógico conformado por el docente tutor y el Departamento de Consejería Estudiantil, DECE, que proporcione orientaciones al estudiante y familiares para fortalecer la integración en el hogar. Asimismo, en las referencias bibliográficas van a hacerlo como lo hicieron con la tabla de contenido. Es decir, se van a ubicar en referencias, pero ahora en insertar cita. Aquí van a agregar la nueva fuente y ahí tienen el tipo de bibliografía, si es un documento de sitio web, si es un artículo de revista, un artículo de periódico, las actas de conferencia, informe. Hay diferentes tipos de la fuente. Yo les recomiendo que ubiquen siempre artículos científicos de revista. ¿Dónde van a buscar estos artículos? Se van a ir a la página de EScielo, escriben en el Google escielo.org y de ahí van a seleccionar o van a escribir el tema de interés suyo, en este caso el bajo rendimiento escolar. De ahí ustedes pueden poner el tema que ustedes están realizando y entonces le descarga la página una serie de artículos, todos referentes en este caso al rendimiento escolar. Descargan uno de ellos, en este caso yo voy a seleccionar factores que influyen en la deserción y aquí van a coger los datos. Observen, en la parte superior dice Revista Cubana Educación Médica. Eso lo van a ubicar en el nombre de la revista. Ahí tiene. Nombre de la revista. Revista Cubana. Ponen completo. De ahí se regresan al archivo donde les dice desempeño académico y su relación con calidad de vida y hábitos saludables. Ese viene a ser el tema del artículo de la revista, es decir, el título. Ahí ubican el título. De ahí van a buscar el año. El año, observen en el archivo, año 2019. Van a ubicar el año. Y nos falta el autor. En este caso no hay un autor, hay
3 autores. Lo van a copiar uno por uno el nombre de los autores. Y aquí van a poner editar. Los apellidos del primer autor. El nombre de ese primer autor, que en este caso es Alejandro Daniel. Agregar, porque ahora van a poner agregar porque ahora van a insertar el nombre del segundo autor, Valdivia Gómez. Y el nombre del segundo autor, Gilberto Guzmán. Agregar. Y así van ubicando si tienen más autores. Aceptar. El nombre de la revista. Revista Cubana Educación Médica Superior. Ubican aceptar. Y ya se les agrega. Ahí de ahí deben ustedes actualizar las citas y bibliografías y ya se le incrementan las nuevas citas. Aquí se les van a ubicar todas las citas que ustedes ingresen. En el archivo que yo les facilito se le van a ir todas las citas que yo tengo ingresadas aquí en el texto. Ustedes deben dar clic en actualizar y borrar las citas que ustedes no han ubicado. Solo que les quede ubicada las citas que ustedes utilizaron en el presente trabajo. Y esto es todo el informe que deben presentar. Es completamente fácil. Ya les dejo el archivo, lo descargan, ustedes van haciendo sus modificaciones, dependiendo de la situación que viven en su colegio, el nombre de su colegio, el nombre de ustedes, la fecha que lo van a entregar, el tema que han elegido, y les sirva simplemente como una pequeña ayuda. Aquí culminamos la semana número 4. Las demás pues son las actividades de recreación que van a realizar ustedes malabares con material reciclado, con bolitas, con plástico, botellas, tienen palos. Deben practicar, se descarga un video, un tutorial de cómo elaborar los elementos para sus malabares y se ponen a practicar. La siguiente actividad es el baile. Van a hacer una actividad de baile en su familia, a sí mismo. Van a practicar el tema o el ritmo que ustedes prefieran para poder recrearse en casa. Hacen la actividad de inglés. Y la otra actividad pues era con respecto al dulce de babaco, que ya se los cargué. Ahora sí, ha sido un gusto, hemos culminado. No olvide suscribirse a mi canal, compartir el enlace con sus compañeros, regalarme un like y así vamos a obtener las siguientes actividades. Hasta la próxima, amiguitos.